y un poco y clarificadora de cómo está actualmente el mercado argelino, ¿no? Me presento un poco, soy Alfonso Tapia, director de Omnicrea. Es una consultoría especializada en Magreb. Tenemos oficina en Argelia, en Marruecos, en Túnez y en Mauritania y llevo, pues, justo va a hacer ahora en abril 10 años en Argelia. Soy licenciado en ADE, diplomado en empresariales y máster en comercio internacional. Vengo del sector de las tecnológicas, de las ingenierías, en fin, he trabajado en Dragados, en SICE, soy también director de desarrollo de negocio en Cobra. Y bueno, mi pasión por Argelia es total. Tuve un enamoramiento prácticamente desde mi primer viaje, del país, de la gente, de las oportunidades de negocio que se plantean, de nuestra historia en común. En fin, desde entonces, pues prácticamente todo lo que leo o lo investigo, pues es del Magreb, ¿no? O de Argelia. Y un poco por hablar de Omnicrea, pues Omnicrea tiene un largo bagaje, trabajamos para prácticamente todas las instituciones de importación, el IPES de Castilla-La Mancha, Asturias, Aragón Exterior, el IBACE de Extremadura, en fin, cámaras de comercio. También estamos trabajando con entidades portuguesas, alemanas, italianas. Recientemente con Canadá hemos abierto con la embajada unas jornadas anuales. En fin, nuestras oficinas centrales están en Valencia y, como decía, pues tenemos oficinas en Casablanca y en Argel y recientemente en Mauritania y en Túnez. En nuestras oficinas de Argel pues disponemos de un equipo bastante completo. Hay un director, Mohamed, tenemos técnicos de internacionalización, tenemos contable, abogado y, en fin, estamos en Hidra. Si alguien pasa por Argel y quiere visitarnos, pues encantados de... Estamos muy cerca de Lices, a donde está la Caixa. Será un placer recibiros. Y bueno, nuestra especialidad, como decimos, es la internacionalización. Yo vengo de la empresa privada. Buscamos que las empresas se introduzcan allí y busquen lo que necesiten. Decía una empresa que buscaba distribuidores, pues a buscar distribuidores. Cliente final, prescriptores, implantación, registrar una marca, un producto. Nos adaptamos totalmente a las empresas, ¿no? Y bueno, también gestionamos ferias. Sobre todo, bueno, mayoritariamente no, es que solo gestionamos ferias en Argelia y en Marruecos y las principales, las de agricultura, de construcción, industriales y ya está. Por hablarles un poco de la jornada, evidentemente hay una parte técnica muy interesante que está orientada a la operativa comercial y aduanera, que no os podéis perder, que le imparte Joan Font, es un experto acreditado en la materia y nos conocemos bien, sobre todo al inicio del bloqueo comercial, donde hablábamos casi todos los días intentando ayudar a las empresas afectadas por la crisis. No os perdáis su presentación, que es muy, muy interesante, como os decía. Y en la parte que concierne al webinar que voy a ver yo, pues lo he partido en dos, lo he partido en dos bloques. Uno primero, que queríamos evidentemente explicar la situación actual y cómo hemos llegado hasta aquí, incidiendo sobre todo en las novedades acaecidas en este primer trimestre del año. Pero también queremos recalcar pues el Argelia de este 2024, donde hay elecciones presidenciales a final de año, que hay un dinamismo que están viviendo muchos sectores que no podemos dejarlo pasar. Así que la segunda parte de la presentación explicaré pues cómo está ahora mismo Argelia, cuál es la foto actual, una especie de asepsis, como si fuéramos en vez de la región de Murcia, pues una región de Italia o de Francia, que no tenga el tema este del bloqueo, para que veáis pues cómo está el país y que es un tema, es un momento muy interesante. Además, no hay que olvidarse de la cercanía que tiene el mercado, lo complementario que es a nosotros, sobre todo para las empresas de región de Murcia, que conocemos muchas y hemos trabajado con muchas allí y que históricamente pues siempre han estado muy vinculadas a este país, ¿vale? Entonces, en fin, luego en esta segunda parte también hemos seleccionado unos sectores de oportunidad más importantes para las empresas murcianas, a nuestro entender, después de haberlos analizado, e intentaremos pues, hablar en profundidad de todos ellos en esa segunda parte de la presentación, que supongo que será la que os resulte más interesante. Y luego, como decía Macarena, como estamos pocos, pues al final de la jornada preguntarnos lo que queráis y hablamos en plan coloquio más que como si fuera un chat, ¿no? Pues bueno, pues sí, vamos a entrar en materia. La primera diapositiva vamos a explicar un poco la evolución de este conflicto, o sea, la cronología. Arranca en el otoño de 2021, cuando no se renueva el contrato gasístico de Medgaz entre España y Argelia. Bueno, en fin, que sabéis que por las tensiones territoriales que tenemos históricamente Argelia y Marruecos. En marzo del 22, España cambia de postura en la cuestión saharaui.
reconociendo la propuesta marroquí como la solución óptima al conflicto del territorio descolonizado. Evidentemente esto hace que Argelia se enfada. Por el momento pensamos que la postura del gobierno argelino, pues que pues como no ha habido represalias, no quiere afectar a las empresas, a la población, a los importadores. Pero bueno, es en mayo del 22 cuando empiezan las primeras consecuencias del conflicto diplomático, se empieza a bloquear el vacuno español. También es cierto que el vacuno español se había bloqueado el año pasado en unos meses, entonces, pero bueno, llega la fatídica fecha del 8 de junio, donde se suspende el acuerdo de amistad, buena vecindad y colaboración, y sobre todo la ABEF, ese 8 de junio, pues emite una carta a todos los bancos del país para que se congelen las domiciliaciones bancarias vinculadas al comercio exterior con España. Es a partir de aquí cuando el bloqueo, aparece el bloqueo de operaciones, mercancías en puerto, las domiciliaciones, las predomiciliaciones. Muchas comunidades autónomas nos llaman para dar una especie de servicio de atención a las empresas que se habían quedado con mercancías, como decíamos, varadas o a punto de salir, o en fin, atendemos en esos días pues, a ciento y pico empresas de varias comunidades autónomas y hacemos gestiones en banco desde nuestra oficina en Argelia, pero en banco, en organismos, vamos al Ministerio de Agricultura, vamos, en fin, al final con otra segunda carta, pasando los meses, se consigue pues sacar esas mercancías que se habían quedado en ese limbo de esas fechas que hablamos del 8 de junio, ¿no? Las consecuencias pues son más que sabidas por todos, pues es totalmente disuasorio, hay incertidumbre, se prohíbe todo lo que sea de origen español, hay gente que actúa desde las filiales, pero se llaman, yo qué sé, cosméticas Pepe a Portugal y no hay que ser un experto en consolidación contable, pues también bloquean, como la idea es bloquear lo que sea origen español, pues también se bloquea así. En fin, entonces nos encontramos en la situación que ya va camino de veintitantos meses. ¿Cómo se está operando actualmente? Pues se está operando, evidentemente hay muchas empresas que han perdido total o parcialmente su cuota de mercado en el país, a favor de Italia, Alemania, Francia, pero yo lo digo de forma empírica, nosotros seguimos operando. Este primer trimestre del año ha sido uno de los más de que más hemos tenido más servicios de importación, perdón, de internacionalización y seguimos operando. Seguimos operando. El año pasado también tuvimos muchos temas. Evidentemente los que tienen multinacionales grandes, tienen filiales en otros países, están operando desde allí. Y la famosa triangulación, que la hemos oído todos, que pues cada vez aparecen más empresas, en Oporto sobre todo, creadas por argelinos que conocen muy bien el sistema aduanero argelino, que pues a cambio de un fee pues te cambian, aunque no sean muy de cambio los certificados de origen, los labels, las etiquetas y funcionan desde ahí. Y luego nos cuentan los clientes que reparten ese incremento de costes con el importador, o bien es otro motivo de rifirrafe en el precio, en la negociación, o incluso encontramos gente que aprovechándose de eso y de las carestías del país, pues que piden un SWORD y dejan el producto en la puerta de la nave, o recientemente tuvimos una operación de una base de vida que se hacía en Huarla, que estaban comprando equipamiento para este hotel o base de vida y el hombre pues lo quería SWORD y se lo llevaba por otro país porque tenía una estructura financiera, en fin, estamos con dificultad, pero se siguen haciendo operaciones y la gente se está buscando la vida para no perder esos clientes que sabéis que fidelizar un cliente es muy importante, muy difícil y se sigue operando como se puede, ¿no? Entonces, yo que sí quisiera hablar de la cronología reciente, sobre todo estos 3 o 4 últimos meses, que han sido los más importantes y que desde la oficina comercial pues se le llama deshielo, ¿no? Y son temas muy importantes que hacen presagiar que todo puede volver a la normalidad en este 2024. Esa cronología reciente, pues hay varios hitos. El 14 de noviembre España otorga el Placet al nuevo embajador en Argelia en España, el señor Dagmun, que ha trabajado en la embajada en Madrid hace unos años. Se normalizan los vuelos prácticamente la totalidad. Pensar que ahora mismo hay 25 vuelos. Yo antes del Ramadán he estado ahí en Argel y pude ir desde Alicante, que para mí estaba viajando desde Barcelona, por ir a Argelí, muy complejos, en fin,
se ha normalizado. El tema marítimo todavía no, porque faltan barcos de Mostaganem, el de Alicante, que iba muy bien para operativa incluso, y nada. Pero los vuelos tienden a normalizarse o están al 90%. Y luego empiezan las aperturas. El 14 de enero se han abierto totalmente el tema de productos avícolas. Se autoriza la importación desde España de productos avícolas. En concreto son los pollitos para engorde y reproducción y huevos para incubación. Y luego el 5 de febrero, transcurridos 15 días o así, pues se abre la exportación de carnes rojas. También nos ha entrado alguna petición de cordero y tal, a raíz de pues que se abren también productos cárnicos y derivados. En fin, estas dos líneas hacían presagiar que todo volvía a la normalidad antes del Ramadán. E incluso otra noticia que he puesto aquí también en la presentación, la ruta marítima Vigo-Orán para tema automovilístico de Stellantis. Van a ensamblar ahí unos vehículos, se prevén transportar 1 millar de vehículos. En fin, está publicado en noticias si lo queréis ver, por si alguien tiene algún tema de componentes de automóviles. En Orán hay mucha actividad de automóvil. Y llegamos a la famosa fecha del 12 de febrero, que es cuando Álvarez se le convoca para una reunión con su homólogo argelino, Ahmed Archaf, y en el último momento se aplaza. Recuerdo que estaba el domingo en casa de mis padres y recibí un comunicado. Nos habían invitado a la embajada para estar allí después de que terminaran las reuniones de Álvarez pues, en fin, con la agenda que tenía las visitas habituales con el homólogo de ministro de aquí, pues lo cancelaron en el último momento. Hay gente que dijo que el avión había salido, que no, que fue por Álvarez, que fue por agenda, que fue por tal. En fin, el tema es que se canceló la visita, fue un tema de un jarro de agua fría, porque pensábamos que eso era ya el principio del fin. Y, en fin, se ha cancelado. Esta mañana estaba hablando con Cristina Olaizábal, que es la directora la consejera económica de l'ICES en Argelia, y compartíamos que no se ha cancelado, o sea, se ha pospuesto. Entonces, posiblemente después del Ramadán se pueda retomar esta visita, y que no hemos dado ningún paso atrás. No se ha dado los pasos adelante que estábamos viendo con la apertura de estos dos láminas. Pensábamos que se iba a abrir todo antes de Ramadán. No ha sido así, pero bueno, ella me comentaba esta mañana que siguen nuestro deseo de que todo vuelva a la normalidad en breve plazo posible, o por lo menos eso es lo que se nos dice, ¿vale? Entonces, mi primer análisis aquí, pues lo que pensamos, tanto como decía, desde los actores de Argelia, las patronales, la oficina comercial, nosotros, es que el desbloqueo será progresivo en este 2024, y para aquellos productos se irán abriendo que tengan carestía o que necesite Argelia. Y, en fin, hasta finales de mayo prevemos más aperturas, parciales o totales, porque hay que pensar que hay elecciones a final de año y que 6 meses antes el gobierno no podrá tomar decisiones de este tipo, sobre todo. Entonces, hasta mayo estamos con deseo y con eso de que se abran más productos, más códigos arancelarios, y esperamos que sea así, ¿no? Yo he planteado una siguiente diapositiva de una posible vuelta a la normalidad, tanto gradual o total, porque es lo que esperamos y lo que se nos dice desde todos los mentideros, porque no, repito, a pesar de lo que ocurrió con Álvarez, no ha habido ningún paso atrás. Entonces, este escenario yo quiero plantearlo, es una especie de DAFO de lo que ocurriría o lo que tenemos que tener presente en 4 grandes bloques. Bueno, pues la apertura de las exportaciones, pues es volver al escenario inicial. El escenario inicial ya per se lo sabemos, lo sabéis los que operáis con Argelia. Las aduanas en Argelia, en cualquier puerto argelino, es prácticamente otro microcosmos dentro del cosmos argelino. Hay DAPs que son aranceles muy elevados, hay restricciones. El importador tiene un peso muy grande, luego lo explicará Joan Font, pero que el tema de la domiciliación, predomiciliación, es un país complejo a nivel logístico, ¿vale? A pesar de la cercanía. Entonces, hay que dejarse asesorar por los expertos, hay que operar con empresas logísticas que estén implantadas allí, fuertes, potentes, que sepan absorber los problemas que puedan ocurrir.
Luego hay un tema muy importante, hay muchas licitaciones y concursos ahora mismo. Existen los que están ahora mismo congelados, como la refinería de Hassi de Técnicas, que es un proyecto de 4.000 millones, hay también congelados proyectos de agua, proyectos de carreteras, proyectos que en principio están adjudicados a punto de iniciarse, que entendemos que en una posible apertura, y además sabéis que estos proyectos tan grandes generan satelitalmente pues subcontrataciones, adjudicaciones de otro tipo de cosas. Y luego hay unas nuevas licitaciones muy interesantes que están saliendo, sobre todo el plan de ferrocarriles, de Ernest Levy, de SETRAM. Las wilayas también están generando estaciones, entonces el plan de ferrocarriles es muy interesante. Se están explotando muchas nuevas minas y hay que dotarlas de infraestructura para llevarlos. Licitaciones de agua, EDARs, desaladoras. Y bueno, el tema de los contratos gasísticos, según las fuentes, España recibe de Argelia, tengo dos fuentes contradictorias, pero entre el 23 y el 29% de todo nuestro gas. Y este año se renuevan los contratos de Sonatrach con Naturgy, de Cepsa, de Repsol. Pues en fin, dependiendo de cómo, en qué situación estemos, pues eso irá mejor o a peor y eso evidentemente afecta a la economía española también. Y luego he puesto ventajas en invertir en Argelia, pero bueno, para lo que no lo sabéis, pues hace ya muchos años, 4 o 5, que se abolió en 51-49, con lo cual cualquiera puede implantarse en Argelia con 100% capital extranjero, siempre que evidentemente el gerente o lo que llamamos aquí administrado único tenga capacidad para, o sea, residente o argelino, pero bueno, el gerente o administrado único tiene que ser un residente en Argelia, ¿no? Entonces, ¿qué significa invertir en Argelia? Pues que hay muchísimas ayudas, muchísimas subvenciones, que se está potenciando continuamente la medida del Algerí. Es un país que es una puerta de África de entrada a otros países de la frontera como Mali, Níger, Chad, Libia. Entonces, y luego lo que siempre digo, pienso que el Magreb es un sitio perfecto para deslocalizar la producción, no irnos tan lejos a Asia, estamos cerca, es un sitio donde la energía y la mano de obra es barata, donde estamos bien reconocidos. Entonces, pues siempre meto el tema de invertir en Argelia, porque los que conocéis Argelia sabes que el argelino, cuando tú le empiezas a entrar que quiero venderte producto, ellos buscan siempre un partener, alguien que venga a invertir a Argelia. En fin, es algo que nosotros hemos implantado en empresas pequeñas, grandes, medianas, de ingeniería, de producción, de fertilizantes, de tal. Y tener una empresa allí, aunque es complejo y es muy burocrático, pues tiene sus ventajas, ¿no? En fin. Por terminar con esta parte, yo quiero marcar aquí una primera conclusión, que es que a pesar de esta incertidumbre que hay, hablamos todos los días, como digo, con nuestro equipo de allí, con las empresas argelinas, con las asociaciones nuevas que se han constituido allí, ahora con CREA, con AYES, en fin, incluso la prensa, y todos coinciden que no sabemos cuándo, pero que este año se tiene que volver a la normalidad, que no es bueno ni para unos ni para otros, no sabemos si después del Ramadán, si después del verano, pero pensamos, bajo mi punto de vista, que hay que estar ahí, que es un buen momento, es un momento adecuado para estar cuando no está todo hecho, ¿no? Porque entonces animo a las empresas que tengan interés en Argelia que vayan tomando posiciones y que el momento probablemente sea ahora, porque luego hemos trabajado el año pasado con muchas empresas y pese a las dificultades, su posicionamiento en el país es más que interesante. Esta es mi conclusión, animar a las empresas a que estén ahí para cuando se arregle la situación, ¿no? Esa es un poco como quería concluir este primer bloque, ¿no? En fin, y en base a eso, pues vamos a empezar, voy a hablaros de un segundo bloque eh, pasaré un poco más por alto el Argelia macro que muchos conocéis, dando unas pinceladas, pero para centrarme luego en los sectores de oportunidad más interesantes, ¿no? Entonces, esta primera diapositiva que le llamamos Argelia General, es intentar haceros una foto de cuál es el mercado argelino hoy y cuáles son las ventajas que tiene para nosotros, ¿vale? El mercado argelino históricamente siempre ha sido un socio comercial ideal para las empresas de Murcia, las empresas españolas. Argelia es un gran cliente con una gran demanda interna de productos, de materiales, equipos, de los cuales España pues, dispone, ¿no? Y las principales ventajas de Argelia como socio comercial se deben a pues, las peculiaridades que tiene el mercado, como os pongo ahí, pues unos rasgos demográficos muy favorables, 45 millones de habitantes,
Además, la pirámide demográfica, como veis ahí, pues es muy interesante. La edad media es en torno a los 29 años. Hay una gran masa de consumidores activos, de demanda interna. La mano de obra es mucho más eficiente, no sé, eficiente como a lo mejor puede ser en Europa, pero es bastante eficiente. Una tasa de alfabetización muy alta, la población está muy cualificada, hay mucha gente con estudios universitarios. También es cierto que muchos emigran a Canadá y hay otros sitios de habla francesa, pero en fin, es un rasgo muy interesante. Es un país muy cercano. Recordemos que la costa argelina está a 250 kilómetros de la península y siempre ha sido una ventaja competitiva nuestra de cara a otros países. Estamos muy bien comunicados con ellos, tanto por mar como por aire, como decíamos antes. Y es un país muy rico en minerales, es todo lo contrario que Marruecos, ¿no? Pues tienen muchísimas reservas de gas natural, es el 10º país del mundo en reservas de este tipo. Eh, Continuamente estamos viendo noticias que descubren nuevos yacimientos. Es un país rico en minerales como hierro, baritas, cemento, fosfatos, dolomita, yeso, helio, plata, zinc, en fin, se me ocurren muchas cosas. Y encima es el país más extenso de África, del mundo árabe y del Mediterráneo. Aquí hemos puesto una foto de Tebboune, pues él es el presidente desde el 2019. Este año hay elecciones generales, pensamos que no va a cambiar el status quo, que va a seguir todo igual, que se presentará y saldrá, ya sabéis cómo son las elecciones en Argelia. Y, y, en fin, por continuar hablando de esta visión macro, hemos puesto una segunda diapositiva donde vemos que la economía argelina es altamente dependiente de los ingresos de hidrocarburo. El presupuesto pues, nacional está determinado en gran medida por el precio del petróleo. Ahora mismo el precio del petróleo es elevado, eso es interesante. Hay que pensar que hasta el 95% de los ingresos de las divisas provienen de los hidrocarburos. Y el sector público, como sabéis, tiene un peso muy alto. Existen grandes grupos empresariales de capital público que os sonarán los nombres: Sonatrach, Cevital, Sonorgas, Saem, empresas que tienen mucha influencia y, en fin, además es un país, como sabéis, que con un sistema de subvenciones muy grande y bajo mi punto de vista, pues muy ineficiente, ¿no? La deuda nacional argelina, como ponemos, es prácticamente inexistente, 3.400 millones, y no hay financiación exterior. Entonces, es un país que se enorgullece de tener poca financiación, que no digo yo que eso sea bueno, porque el endeudamiento tiene que ser acorde a las necesidades del país, ¿no? Pero bueno. En fin, cada vez hay medidas más restrictivas en materia de la importación, esto es muy importante. A comienzos del 2018 ya empezaron una lista de productos de posiciones arancelarias prohibidas o suspendidas temporalmente, porque luego tienen carestías y las vuelven a abrir. En el 2019 se estudió estas suspendidas con unos gravámenes con nuevos aranceles. En fin, sabemos que el tema de las importaciones y exportaciones se hacen un poco a martillazos, pero bueno, todo tiene un destino, que es intentar potenciar la producción local, intentar que no se importe tanto, que prácticamente es el 75%. En fin, también hay un nuevo trámite que son al YES. Alguien si luego quiere, porque es un tema un poco burocrático, pero para el tema de los productos de reventa pues, se ha metido un nuevo certificado al YES, no solo para las empresas españolas, sino para todos. Pero aquí siempre digo lo mismo, cuando la empresa argelina o el comprador argelino necesita importar porque no lo tiene en producción local. Tenemos ahora una empresa de platos de ducha de resinas que está vendiendo allí también por un sistema de triangulación. Me decía este hombre, dice, es que me aplican un 70% a mi plato, es que les llega el plato de ducha carísimo a ellos. Y, bueno, al final la inflación la soporta el comprador, la soporta el importador. Entonces, le afecta igual a tu competidor de La Coruña o tu competidor italiano o de Valencia. En fin, al final estos aranceles pues le afectan al comprador, como digo, ¿no? Entonces hay que verlo así, ¿no? En la siguiente diapositiva he intentado hablar de los objetivos nacionales que tienen. Ellos, las directrices del gobierno es claramente orientadas otra vez a no depender tanto de los hidrocarburos, a diversificar la economía, desarrollar la industria y la producción local.
reducir la dependencia de las importaciones, lograr esa autosuficiencia en algunos sectores estratégicos. Y para ello se promueve mucho la inversión nacional e internacional, reducción de barreras a la entrada de capital en el país. Y, en fin, la economía tiene una serie de carencias y plantean unos, pues, en fin, este tipo de, sobre todo en la nueva ley de finanzas del 2024, que es muy ambiciosa. Bueno, conocemos la del 23, la del 22, luego se desarrollan solo hasta el 20 o 25%, pero bueno, son grandes proyectos los que se promueven aquí y, en fin, repito, promover el emprendimiento, promover la exportación, promover las zonas de centro y el sur que queden exentas de pagos de impuestos, con lo cual todo lo que sea invertir en las wilayas o comunidades sureñas o del centro del país, el importador va a tener muchos beneficios. Siempre que evidentemente invierta o produzca o ensamble o lo haga dentro del país, ¿vale? En fin, yo creo que hay que ver que esa consolidación que hay del tejido empresarial parte de una que se tiene que invertir allí y de otra que tienen que comprar inevitablemente en España, ¿vale? Hablamos ahora de las tendencias esperadas. Aquí, bajo mi punto de vista, cuando se abran las importaciones no se van a abrir como la gente espera a nivel discrecional o como pensaban en el 2022 que iban a suprimir, como que realmente había un compromiso con la Comunidad Económica Europea de suprimir los aranceles. No va a ser como antes. Van a abrir, como decíamos, lo que esté vinculado a carestía de productos, o sea, a proyectos muy concretos, a traspaso de know-how, a temas donde hay un aporte importante de conocimiento, de tecnológico, y la economía argelina se tiene que diversificar. Entonces, eso implica mucha inversión directa, muchos estímulos a la producción local y muchos estímulos a los sectores que ellos consideran estratégicos, ¿vale? La nueva ley de presupuestos es muy ambiciosa en esto en fin, hay que ensamblarse un poco con el local para conseguir esas oportunidades, ¿no? Hemos intentado analizar todos los sectores más importantes que hay en Murcia. El tejido productivo murciano es súper interesante y además eh, multidiscrecional, que hemos intentado identificar estos proyectos que tenemos aquí. Ahí intentaré extenderme un poco más en fin, como hemos señalado, pues los cambios que se están labrando en Argelia abre ventanas de oportunidad a las empresas murcianas sobre todo, pues, lo primero que deberíamos decir es que el producto español es de lo mejor valorado que hay en el país. Eh, Tiene esa calidad europea que se busca, que incluso tenemos esa ventaja competitiva. Bajo mi punto de vista, nuestros productos son más baratos incluso que los italianos o franceses y de una calidad igual o superior. Cuando competimos en precio, evidentemente las empresas chinas y turcas no podemos competir en precio, pero evidentemente que tienen una calidad notablemente inferior. Y estamos muy bien vistos por calidad, por precio. Yo creo que somos de las empresas, llevo 10 años allí, las empresas españolas son de las favoritas para el consumidor argelino y eso lo tenemos que aprovechar, ¿no? Y, en fin, los sectores que tenemos son estos. Yo creo que vamos a empezar con el sector de la construcción que engloba muchos temas y a ver qué... Y luego, repito, como os decía, que cualquier cosa que queráis preguntarme, pues la podemos desarrollar porque hemos intentado hablar de estos sectores, pero a lo mejor a alguien le interesa algún otro sector, ¿vale? En esta pantalla de sectores de obra pública tenemos que ver que la construcción, vamos a ver, la construcción tiene gran relevancia en la economía argelina. Hay unos planes gubernamentales de desarrollo muy fuertes. Se están generando muchas infraestructuras y grandes obras, los grandes proyectos que hablábamos de inversiones. Hay iniciativa privada, hay mucha iniciativa privada. Estamos ahora monitorizando una ciudad de alto rendimiento deportiva que se va a hacer al lado del estadio Nelson Mandela por un grupo empresarial libanés, donde van ahí hoteles, van temas muy interesantes, pero hay iniciativa privada, no solo los famosos hoteles
o las zonas pijas, como dice mi compañero Mohamed ahí en Argelia, de Seraa o de las grandes ciudades que están saliendo zonas residenciales muy interesantes. También hay vivienda social. La vivienda social, pues evidentemente requiere. Recientemente hemos metido una empresa de farolas viales, de báculos, para unas zonas muy amplias de vivienda social al este de Argel. Y aquí, pues, ¿a dónde vemos las oportunidades? Pues evidentemente a las empresas constructoras o industriales que tengamos en Murcia. ¿Por qué? Porque hay licitaciones de obras, licitaciones de infraestructuras. Aquí meto unas licitaciones, no solo las famosas que salen en el Bausen, que es una plataforma donde podéis consultar las licitaciones, que luego se compran como antiguamente en España, se compra la licitación, se paga una especie de eso de reprografía y te llevas el pliego digital y en papel. Aquí también encontramos SARPI, una entidad que hace licitaciones o tenders de equipamiento, de materiales. Por ejemplo, la semana pasada habían de grupos electrógenos, pero también, por ejemplo, aparecen licitaciones de equipamiento de riego, de tuberías para oil and gas, licitaciones a lo mejor mastodónicas que lo que hacen es necesitamos buscaros un socio local para ir en UTE o Gruputmen, como llaman ellos. Entonces, las licitaciones hay que estar pendientes. Evidentemente, no es el momento porque cualquier licitación que se la adjudiquen a una empresa de origen español, pues no va a estar bien visto, pero sí que estamos viendo gente que utiliza la marca España y la mete como dentro del contrato como su contratación o acreditando la tecnología europea y están entrando. Es más complejo, ojalá se abra y podamos atacarlas directamente. Hay oportunidades también para las ingenierías y los estudios de arquitectura. De hecho, conozco ingenieros, arquitectos y topógrafos murcianos que purulan como nosotros también por el país. No solo en proyectos y proyectos, también en direcciones de obra, y tal, las empresas clásicas de materiales de construcción o de equipamiento y la maquinaria. Hay que pensar que por ejemplo, en maquinaria de construcción hay una nueva ley de enero, creo que es, que se permite compra de maquinaria de construcción de menos de 3 años. Bueno, es maquinaria en general, también es maquinaria para la industria y tal, pero yo creo que es un sector, es difícil, hay que cumplimentar una documentación, pero abre un mercado muy interesante, pues, por ejemplo, para las carretillas elevadoras aquí, que ya no son eléctricas, que van con gasoil o lo que sea, puede ser un destino, repito, lo de los 3 años, ¿vale? Entonces, en fin, el sector de la construcción es muy importante. Vuelvo a incidir en las oportunidades, debemos aprovechar la experiencia de nuestras empresas. Es un sector al alza. A lo mejor en otros sitios de Europa es un sector maduro. Aquí es un alza tanto en licitación pública como en contratación privada y hay muchas oportunidades para las constructoras y las empresas industriales. En fin, hay que localizar esos pliegos a donde haya especialización y alto valor añadido para evitar a las empresas chinas que están muy consolidadas en el país. Hay que pensar que todo lo que sea hormigón y hierro, todo lo que son estructuras, se lo van a quedar los chinos. Es imposible competir ahí. Pero luego lo que es el finito, el equipamiento de dentro, es ahí a donde les encanta el acabado español y donde tenemos que meternos. Hay mucha obra privada de hoteles, hay unos planes de turismo muy ambiciosos. Hay que pensar que los planes de turismo es un turismo donde en las grandes ciudades queda todavía recorrido para muchos hoteles. Cuando hay ferias o eventos faltan hoteles, en Constantín, en Annaba, en las grandes ciudades como Argel y Orán. Y ahí el acabado español, repito, es muy, muy bien valorado. Vivienda en la costa, estamos viendo promociones privadas también en zonas costeras, turísticas a su forma. Y bueno, después de las empresas constructoras, volvemos a las ingenierías y los estudios de arquitectura. Han habido unos años de parálisis, pero se prevén muchos repuntes. Ojalá saliera el famoso puerto del Sersel, que puede ser el epicentro de muchas obras y de muchos temas. El tema ferroviario también va a absorber muchos proyectos. Y luego, pues lo que hablamos de materiales de construcción, sabemos que es un sector que es histórico y maduro, pero bueno, habría que combinar, no solo venderles con alianzas internas o de implantación.
hay mucha demanda que se tiene, no dan abasto en las fábricas que tienen ellos porque son muy ineficientes o de escasa producción, pues hay que llegar a acuerdos, al final vender producto, pero que al final pues que haya un tipo de ensamble allí que el argelino pueda justificar que ese producto también tiene un componente de madera argelí. Y lo que hablábamos de maquinaria de construcción, repito, porque este sector de construcción creo que es vital, la industria auxiliar está en auge. Hay que estar atentos a esa nueva ley de maquinaria usada, que esta reciente aprobación que os he dicho. A quien quiera le puedo mandar una copia, que aunque tiene algún claroscuro, yo creo que tiene muchas aristas interesantes para poder trabajar con ellos y meter maquinaria que a lo mejor aquí ya no tiene esa llegada que pueda tener allí. Y por terminar con el sector de la construcción y la obra pública, hablaros de Batimate, que mucho la conoceréis, es la feria quizá más importante de Argelia en construcción. Nosotros damos cobertura a empresas portuguesas, italianas y españolas, alemanas también, hace 4 o 5 años. En fin, el año pasado no hubieron empresas españolas expositoras, evidentemente, por tal, pero este año se permiten y no va a haber muchas, pero ya empiezan a haber y van a haber muchos visitantes. Si alguno está interesado, estoy viendo el calendario, es en mayo, del 6 al 9 de mayo. Y funciona muy bien, siempre ha funcionado históricamente muy bien esta feria y os animo a que le deis una vuelta. Otro sector muy importante es el de agrícola agroalimentario. Es un sector históricamente que yo creo que encaja de maravilla con Murcia. A mí me gustaría analizarlo desde varias vertientes para que os dé para pensar y veáis las oportunidades y luego me preguntéis. Como aspectos destacables de la agricultura y de la industria, tenemos que ver que durante los últimos 5 años el crecimiento ha sido muy alto, una tasa de más del 10% de promedio. Y uno de los objetivos más importantes de Argelia es aumentar las tierras de regadío a más de 1 millón de hectáreas para este 2024. En fin, anteriormente se han construido embalses, desaladoras, algunas no funcionan, sobre todo las españolas de finales del siglo XX, pero bueno, en fin, hay un tema de, de aumentar la superficie de regadío, ¿no? que es muy importante. El 75% de sus necesidades se cubren con importaciones. Hablamos que el sector agrícola agroalimentario está importando el 75% de lo que necesita la demanda interna argelina. Es el primer comprador de alimentos africano. El Estado quiere revertir esta cifra, quiere importar menos alimentos, pero claro, hay un recorrido hasta que lleguen a porcentajes más normales, pues todavía hay mucho recorrido. Es la segunda industria más importante del país, 140.000 empleados, 17.000 empresas y el 95% de ellas gestionadas por el sector privado, aunque hay empresas públicas con capital, o sea, privadas con capital público que tienen mucho peso, como Cevital. Hay un plan de desarrollo de industrias de agroalimentación muy potente y para reducir esta dependencia del exterior, pues meten los DAPs proteccionistas, pero sobre todo pues se están dando muchísimas ayudas al sector agroalimentario. ¿En qué consisten estas ayudas? Que gestionamos algún expediente en Enandi y en Calpirer. Pues le llegan a Mohamed mucha gente a nuestra oficina de Argel. Oye, mira, conseguí una ayuda, me han dado estos terrenos, me han dado este préstamo, me han dado ahora que cultivo, ahora que hago, ahora que no sé cuánto. Entonces es ahí donde nos debemos entrelazar para las zonas de Biskra, de zonas donde yo creo que podemos aportar muchísimo y donde hay que ir con la vitola, no solo de vender esos invernaderos o esa tecnología industrial o ese producto final o ese plantón o ese fertilizante, e intentar pues buscar un cliente más medio plazista, largo plazista, para ellos poder justificar esas ayudas y esas cosas que están pidiendo, joder, recuerdo el último expediente que hemos presentado, ayudas fiscales en 10 años, no pagas impuestos de sociedades, en fin, se está intentando potenciar de todo tipo para potenciar esa industria local y no ser tan dependientes, ¿vale? ¿Cuáles son los principales activos de esta agricultura argelina? Pues que hay una gran diversidad de entornos agroclimáticos, que eso permite diversificar la producción, hay un bajo uso de productos químicos, hay una posibilidad de comercializar todo el año y fuera de temporada, y los sectores agrícolas a desarrollar, pues yo destacaría pues explotaciones integradas,
cooperativas, soluciones desde el cultivo hasta el envasado del producto, desarrollo del mecanizado agrícola, en fin, todo lo que sea desarrollo tecnológico, técnicas de fertilización para la producción de insumos en diferentes sectores agrícolas, creación y desarrollo de viveros modernos. En fin, yo os pongo un ejemplo. Hace 15 días no llega, hemos traído a España 7 grupos industriales muy fuertes agroalimentarios, los famosos, bueno, en fin, no sé si puedo citarlos, pero en fin, hemos traído a grupos industriales agroalimentarios muy grandes, han visitado viveros en España, han visto la tecnología, ha funcionado de maravilla, han estado 5 días aquí, 4, perdón, viendo a ver, ellos son propietarios de grandes latifundios donde se puede colaborar, donde se puede implantar nuestras tecnologías, donde creo que esa colaboración es súper interesante, donde hay demanda de ingeniería, hay demanda de know-how, demanda de nuevas tecnologías, demanda de líneas de producción. Están trabajando ya recientemente a raíz de estas visitas diseñar unas líneas de envasado previas a un proceso, tal. En fin, yo creo que aquí hay que analizar estos sectores de oportunidad, sobre todo de este famoso equipamiento agrícola que digo, sistemas de protección de cultivos también muy interesante, modernización de riegos, climatización, en fin, el sector agrícola agroalimentario es fundamental. Cualquier duda que tengáis, no lo preguntáis. También hay una feria muy interesante que yo creo que se puede trabajar muy bien, que se llama Jazz Agro. Bueno, ahora se llama Algeria Agrofood, pero en fin, es una feria también que funciona muy bien, ¿vale? Hemos puesto otro sector muy importante, el de energías renovables, porque al igual que otros sectores de oportunidad analizados, pues el sector está en boca del gobierno algerino, se está invirtiendo mucho dinero. El gobierno tiene un objetivo de incentivar y avanzar en esta transición energética. Pensar que ahora mismo, actualmente, el 97% de la energía proviene de fuentes no renovables, de hidrocarburos, de combustibles fósiles, y el objetivo hasta el 2030 es que sea el 70% no renovable, pero el 30% renovable. Como pone en esta gráfica, pues intentar que el 20% sea fotovoltaica y parte también eólica y tal. Entonces, es un sector muy interesante. Se ha creado un nuevo ministerio que se llama METRE, se han creado nuevos actores que están licitando grandes plantas solares, Science, perdón, también está Sonergas, que ha licitado los 1000 megas del año pasado. En fin, evidentemente estos proyectos son gigantes, se han presentado casi todo conglomerados o consorcios chinos, pero también se han presentado empresas alemanas. Por desgracia, ninguna empresa española, por lo menos en esa primera línea, no han ido arriba, a lo mejor han ido en medio en la tecnología, la ingeniería o en equipamientos. Y aquí pues las oportunidades son muy grandes. Aquí, vamos a ver, yo abriría un corchete, no es solo estos grandes parques fotovoltaicos, es que hay muchos temas de autoconsumo. Hay wilayas o hay localidades en el centro sur que no pueden la única dotación de energía es mediante renovables. Hay proyectos de ayudas que, pues, en pequeños municipios donde para dotar de energía o de autoconsumo o de no solo a municipios, a pequeñas industrias, en fin. Hemos metido una empresa recientemente que era de farolas con una placa, un sistema muy sencillo, pero que tenía un precio muy interesante y ha entrado incluso en un tema de una ONG. También de bombas para extracción de agua. Entonces, pues repito, aquí no solo las grandes empresas, hay oportunidades pues, para generadores, motores, acumuladores, material eléctrico, grupos electrógenos, en fin, todo lo derivado de energías renovables, que somos súper potentes en España, y me consta que en Murcia también hay muy buenas empresas de esto, ¿no? En fin, pasamos al siguiente sector, es el sector del agua. El sector del agua, sabéis que la cuestión del agua en Argelia es muy relevante a todos los niveles. Es un país que lleva muchos años sufriendo un estrés hídrico. Bueno, también lo sufrimos nosotros en España y en Europa, pero cada vez se acentúa más. El país representa notables deficiencias, pues, como es lógico, porque los recursos hídricos son limitados. Hay una desigualdad muy grande entre territorios.
hay unos problemas de infraestructura, unas pérdidas de agua muy grandes. Tuvimos una reunión recientemente con un ministerio que nos explicaba la cantidad de pérdida de agua que tienen. En fin, que hay una demanda creciente, sobre todo motivada por la agricultura, que se lleva el 70% del agua, pero también por la industria, que solo consumía el 5% y está creciendo, el consumo doméstico, que representa el 25%. En fin, hay un plan nacional de aguas para 2030 que van a desarrollar mucha infraestructura para, sobre todo lo que entendimos o lo que yo me apunté, pues aumentar las conexiones de agua potable, aumentar la capacidad de almacenamiento, la mejora en el transporte, reduciendo esas pérdidas de agua. Había revisado ayer por la tarde las licitaciones y había nuevas desaladoras, habían temas de pozos, había temas de potabilizadoras, depuradoras, en fin. Aquí como pincelada hay que destacar que Argelia tiene muchas reservas de agua subterráneas, me refiero, que pueden extraerse y utilizarse para irrigación. Es cierto que en algunos sitios por los limos y tal se tiene que acceder muy, muy abajo, pero otras la calidad del agua es más que aceptable y se puede utilizar ese agua para el regadío, para la agricultura o para cualquier otro uso industrial. Y las empresas españolas tienen muy buena imagen y están muy bien posicionadas en este sector. Hay mucha experiencia de las empresas en Argelia. Yo recuerdo que he ido a Tinduf 2 veces y una de ellas fue por un tema de agua, acompañando a empresas españolas que estaban poniendo unas plantas de osmosis inversa y unos decantadores. Y no sé, nuestra tecnología era igual o mejor que lo que se estaba barajando de otros países. En fin, es otro sector que por lo que he visto puede interesar a las empresas de Murcia. Y luego hemos metido dos sectores que últimamente estamos trabajando mucho, que es el sector naval, porque tenemos muy buenas relaciones con Ecorep, que es una empresa de puertos del Estado. Entonces se está desarrollando mucho el tema naval. Argelia es un país con una tradición marina muy importante y, en fin, evidentemente, pues tiene una línea de costa muy importante donde hay puertos que tienen mucho tráfico y luego pues nos están surgiendo muchas demandas de productos de pesca, de barcos, de ingeniería, de desarrollo, direcciones de obra para fabricaciones de barcos, en fin, gestiones de puertos. Hemos metido empresas de software también para gestión de puertos y mercancía. Y, en fin, yo creo que es un sector también muy importante en fin, por recordar también, tenemos una empresa andaluza que lleva muchos temas de aparellaje y de equipamiento de barcos pesqueros y le estamos haciendo una misión comercial vinculada en Argelia y en Mauritania. O sea que, en fin, yo creo que hay aquí muchísimas oportunidades. Hemos metido una empresa creo que es de Alicante, de composites muy, muy interesante, que estuvo una semana en Argel en enero y estuvo visitando bastantes puertos donde pues, se quedó muy, muy contento de las posibilidades que tenían de futuro y de colaboración. Por eso hemos metido el sector naval. También hemos visto que históricamente con Murcia tenía interés. Y luego hemos metido este último, que a lo mejor parece un poco arriesgado o novedoso, pero hemos visto que habían empresas de medicamentos y empresas de equipamiento sanitario. Entonces aquí nos gustaría hablar de dos temas. Uno que empieza a haber, siempre ha habido en Argelia, a pesar de que es un país de los países africanos que mejor sistema sanitario tienen y que tiene un gasto de público muy elevado en sanidad, bueno, también en defensa, es el que más tiene de defensa, pero adolece de importantes carencias en comparación con los sistemas europeos. Entonces, las operaciones importantes, pues la gente pudiente pues, se iba históricamente a Francia, a Marsella, a Francia, a temas de fertilidad, de oftalmología, de cardiología, o de oncología, en fin, este tipo se iban históricamente a Francia a tratarse de estos. Y recientemente estamos trabajando con hospitales y clínicas privadas españolas y estamos absorbiendo con colaboraciones con clínicas privadas de allí, con ministerios, con entidades públicas privadas y estamos atrayendo a estas operaciones, estos servicios médicos que se vengan a España para que no se queden, no sé, quitarle un poco de cuota de mercado a otros países y tenemos médicos y equipamientos, clínicas y eso, pues iguales o mejores que estos países europeos, ¿no?
Y luego, pues el tema de equipamiento médico, a raíz de la pandemia se enviaron mucho tema de equipamiento y de material quirúrgico, pues, en fin, vemos que puede ser un tema interesante a trabajar, ¿vale? En fin, el sector salud, con la cantidad de población que hay, es un sector muy importante y aunque hemos visto menos empresas aquí, sí que hemos visto que había algunas y por si a alguno le genera alguna idea, pues puede ser interesante. Después del Ramadán tenemos una misión directa en Argel con empresas muy potentes del sector sanitario que las vamos a poner en contacto en un hotel con los actores de allí y preveemos que vaya muy bien. No sé. Por eso hemos puesto también este sector que creemos que es interesante. Entonces, pues bueno, pues yo un poco por concluir, estos son los sectores que yo creo que tienen mayor interés en Argelia, pero hemos introducido otro tipo de productos más diversos o más random, ¿no? Como desde la carne cruda o software o temas de aviación que están de formación de helicópteros o químicos, que también está entrando tema químico. Pero en fin, yo por concluir un poco, de nuestra parte, lo que queremos transmitir es que Argelia, como siempre, yo me lo encontré cuando llegué hace ya 10 años, es un país lleno de oportunidades, un país muy cercano. Es cierto que estamos en un escenario incierto, que encima está durando mucho, que llevamos ya veintitantos meses, y que todo es más difícil, evidentemente, con este escenario, pero que Argelia nunca fue fácil, lo que lo conocemos, Argelia no es fácil, es muy difícil conseguir el cliente, luego lo fidelizas y parece que está para toda la vida, pero yo les animo a tomar posiciones o a retomarlas si ya las tenían o si las perdieron en su momento, porque es un país muy amable con nosotros, es un país, repito, difícil, pero con unas oportunidades muy grandes, que no hay esos recorridos en países europeos o en otros países donde los sectores están más maduros, ¿no? Entonces, pues nada, agradeceros vuestra atención y yo ahora os dejo con la presentación de Joan Font y espero que luego, si tenéis alguna duda, pues me la preguntéis al final de la presentación. Bueno, Muchas gracias, Alfonso. bueno, Eh, Vamos a empezar ahora con Joan Font y al término de Joan podéis hacerle todas las preguntas que queráis a los dos, porque Alfonso también se queda con nosotros, ¿eh? Y nada, somos 30, al final está bien la cosa. Ya os dirá luego Joan cómo quieren que hagáis las preguntas, ¿vale? Si por el chat o abriendo el micrófono y directamente, como ellos dos vean. No me alargo más. Bienvenido, Joan, y adelante. Buenos días a todos. Gracias, Macarena, gracias a la Cámara de Murcia, como siempre, por organizar eventos pues, que sean de actualidad, en este caso Argelia, que es el país que nos preocupa a todos siempre y que nos da tantos quebraderos de cabeza. Voy a ver si pongo mi presentación y empezamos, así como Alfonso. Lo que ha dicho ha sido pues dar sectores de oportunidad y eh, lo que realmente podemos hacer en Argelia. Yo voy a ser el que esté más en lo terrenal y voy a presentar un poquito lo que nos ha pasado en Argelia y lo que deberíamos de hacer para que no nos vuelvan a dar otro susto como el de junio del 22. Para quien no me conozca, yo soy una persona que viene del mundo de la banca. Cuando pues, nos llega a los de la banca tan pronto este no servís porque sois mayores, en lugar de irme a mi casa, pues me he montado mi propia consultora porque pienso que sé algunas cosas que puedo ayudar a la empresa española en hacerlo, sobre todo en temas de financiación y en temas de medios de cobro y pago. Y bueno, Argelia, como podéis ver en esta foto, aparte de grande, como decía Alfonso, es que lo tenemos a pegar. Pero lo que no podemos engañarnos es que es un mercado que tenemos al lado de nuestra casa, pero muy particular. Muy particular en muchos aspectos y a mí os voy a comentar cosas particulares de este mercado en cuanto a la parte de cobros y pagos, que al final es la que nos duele cuando tenemos cualquier operación que hemos hecho y no nos llega a los fondos del cobro y nos ponemos nerviosos, lógicamente.
Primera cosa que quiero destacar es que Argelia es un país que tiene un control de las importaciones, lo ha dicho Alfonso. Allí importar no es fácil y tanto desde los estamentos aduaneros como del Estado, pues hay filtros a la importación, bien sea a través de aranceles, bien sea a través de restricciones. Tenemos que olvidarnos que ahora nosotros tenemos una restricción casi total, pero todos los países tienen las mismas restricciones, o sea que nuestros competidores también tienen que sufrir este control de las importaciones. ¿Por qué? Pues porque quieren potenciar a la empresa local. Y aquí empezamos a tocar uno de los puntos que va a ir saliendo, que es quién las aplica. Pues las aplica la banca. Esto es típico. En todos los países en los que hay restricciones a la importación, toma un papel relevante la banca del país, ya que como la banca es quien va a tener que hacer el pago de esta importación, se le nombra por parte de los gobiernos como la entidad a controlar la salida de las divisas y en este momento ya se convierten en protagonistas del control de importaciones. Bueno, esto quizás ahora nos suene muy raro y los que estamos conectados aquí hoy he visto que hay bastante gente que quizás no ha conocido las restricciones en España, pero también las teníamos. Hace 40 años, sin ir más lejos, en España había restricciones a la importación. Se fueron abriendo en los años 80 y la banca era el policía de que la importación cumpliera con las autorizaciones que tenían a través de las facultades delegadas que tenían del Ministerio en aquel momento de Economía y Comercio. Entonces, ocurre igual en Argelia. Esto ya nos condiciona porque cuando nosotros trabajamos con los países que tienen controles de importaciones a través de la banca, no podemos trabajar, excepto en operaciones muy puntuales, con los medios de cobro que nos gusta trabajar habitualmente. Es decir, no podemos trabajar con recibos, como hacemos en toda Europa, con transferencias, como hacemos en todo el mundo, cheques con algunos países, e incluso ni con los billetes, que en algún país también pueden ser medio de cobro habitual. Entonces, todos estos medios de cobro no los podemos trabajar y nos tenemos que ir a los medios de pago que menos nos gustan. ¿Por qué? Porque son los más caros y los que interviene la banca. Precisamente por este motivo, porque interviene la banca, son los medios de cobro que quiere el país que hace el control. ¿Qué tenemos aquí? Pues dos grandes familias, los créditos documentarios y las remesas o cobranzas documentarias. Bien, nos vamos a enfocar ya hacia los medios de cobro de Argelia, que son estos dos. Y vamos a ver por qué no permite Argelia los medios de cobro simples. Porque fíjense, cuando trabajamos con medios de cobro simples, cualquier empresa exportadora le envía todos los documentos al importador y este, cuando lo ha recibido, va al puerto, despacha y cuando ya ha despachado, pues puede ir al banco a pagar. Esto es precisamente lo que no quiere el país, lo que no quiere Argelia. ¿Argelia qué quiere? Que antes de efectuar el pago sea el banco argelino quien dé la autorización a esta salida de divisas. Y obliga que antes de efectuar este pago, la operación haya sido, y aquí entramos en la palabra clave del negocio en Argelia, haya sido domiciliada en el banco argelino. Si la domiciliación es correcta, es decir, ha habido domiciliación, no habrá ningún problema y el banco podrá efectuar el pago. Pero si la domiciliación no se ha efectuado de la forma correcta, como esté estipulado en la normativa argelina en cada momento, el banco no podrá hacer la salida de divisas hacia el banco español para abonar al exportador. Entonces, aquí entramos en el problema de las domiciliaciones. Las domiciliaciones es un paso importantísimo. ¿Qué pasó en el año 2022, el famoso 8 de junio? Que todo el mundo habla de Argelia el 8 de junio. Pues fíjense ustedes, lo que pasó es que todos los bancos argelinos recibieron esta carta. Y esta carta, como pueden ver en el cuadrito que les pongo, les ponía que debido a la cancelación del Tratado de Amistad y de Buen Vecinazgo y de Cooperación con el Reino de España, se les pide
proceder a la congelación de las domiciliaciones bancarias de operaciones de comercio exterior de productos y servicios de España a partir del 9 de junio. Es decir, los bancos argelinos no podían atender nuevas domiciliaciones de operaciones de producto español. Bueno, esta carta que fue realmente una sorpresa porque nos desayunamos con ella y no lo esperábamos. Como ha dicho Alfonso, no pensábamos que llegara la situación a este bloqueo total. ¿Qué produjo? Pues que no podíamos tener esta domiciliación, como ven ustedes, esta es la definición, y en la reglamentación de Argelia salía que la domiciliación se tenía que hacer por lo menos 30 días antes del embarque de la mercancía y por un importe del 120% de la factura para los productos destinados a consumidor final. Para el resto de productos no tenían plazo fijado para la domiciliación y el importe del 100. Esto ya no existe hoy, pero en aquel momento fue lo que provocó que todo aquel que no tuviera la domiciliación hecha no se pudiera importar la mercancía. Y como la norma vino de un día para otro, tuvimos el problema de que nos pilló a muchas empresas con mercancía embarcada o mercancía en el puerto y que no había sido domiciliada correctamente. Claro, el principal problema que tenemos aquí es que desconocemos, somos exportadores, si la domiciliación ha sido efectuada por el importador argelino. Entonces, aquí pagamos justos por pecadores en esta situación, porque nosotros desconocíamos que la operación no había sido domiciliada, habíamos hecho la operación normal, como siempre, con el cliente, y cuando llegó al puerto argelino no podía entrar en el país. Esto provocó que varias cosas. La primera cosa, y la primera de las consultas que teníamos, ya digo, con Alfonso nos hicimos amigos en aquellos días, porque cada día hablábamos varias veces, mercancía que no podía entrar en el país por no estar domiciliada antes del 9 de junio. ¿Qué hacemos? Pues bueno, había pocas soluciones, porque la realidad es que si no tenía domiciliación, ni en puertos ni nadie en la banca iba a autorizar esta operación. Segundo problema, mercancía que se descargaba pero que no estaba domiciliada, ocasionando atasco en los puertos y gastos en el puerto de destino. Gastos en los que hubo discusiones porque depende del Incoterm, y hoy no vamos de Incoterms, pero es un tema importante, o depende del contrato, el BL correspondiente, en el que normalmente deja muy claro que cualquier persona que esté incluida en el BL, lo que ellos llaman el merchant, es decir, tanto el exportador como el importador, como el notificado, si este existiera, puede ser responsable de pagar los gastos, produciéndose aquí discusiones también en los temas de gastos. Y finalmente, y más importante, confusión, y pongo confusión entre comillas porque no quiero decir mala fe, pero bueno, las empresas argelinas, aprovechando esta congelación, pues incluso mercancía ya despachada y que ya había entrado en el país, pues estaban no pagándola o no dando lo que al pago, no se ven bien por qué. Pues bueno, en aquellas fechas tuvimos que atacar multitud de problemas provocados por todo esto. Tuvimos suerte, quizás por la presión que se hizo desde muchos estamentos, como ha dicho Alfonso, desde pues gobierno, desde muchos estamentos se hizo presión hacia el gobierno argelino y la Asociación de Bancas sacó una nueva carta en fecha 23 de julio, esta no es tan conocida como la del 8 de junio, pero en la que decía que no podían entrar operaciones que no estuvieran domiciliadas antes del 9 de junio, lo que ya decía en la primera carta, pero fíjense que en el punto 2, muy importante, ponía que toda la mercancía que tuviera origen español y que se hubiera expedido antes del 9 de junio, es decir, que se hubiera embarcado antes del 9 de junio, estuviera domiciliada o no, y
cuyo título de transporte diera fe de que se había embarcado antes del 9 de junio, podía entrar en España. Perdón, en Argelia. Esto fue muy importante. Si no hubiera pasado, no hubiera existido esta carta, no sé si todavía hoy tendríamos algún contenedor en algún puerto argelino pendiente de entrar, porque realmente afectó a muchos contenedores que estuvieron embarcados antes del día 9 en plazo, pero no se habían domiciliado. Y aquí el exportador español decía, ¿yo qué culpa tengo si el argelino no ha cumplido con su obligación? Bueno, no teníamos la culpa, pero sí que éramos víctimas de la situación. Bien, he hecho un pequeño... Bueno, fíjense que esto duró 1 mes y medio, el problema, o sea, no fue nada rápido y aquí hubo atascos en puertos, contenedores en puertos con gastos, todo lo que esto conlleva. Voy a entrar ahora a lo importante, 2024. Bien, 2024, pronto nos llegan 2 cartas. Fíjense que el formato de la carta es más o menos el mismo, ¿vale? Carta esta del 14 de enero, la de los pollos y huevos para crianza, y después hay otra carta del 5 de febrero para lo que es la carne roja. Pero fíjense que en las 2 cartas siempre vuelve a salir la palabra domiciliación. Aquí la tienen subrayada y aquí la tienen también subrayada. Es decir, lo que sí que está claro es que el día que se abra Argelia en condiciones normales, que como ha dicho Alfonso, todos estamos esperando de que se vaya abriendo, no se abrirá de golpe, Alfonso también lo ha dicho, se va a abrir de forma paulatina, pero esperamos que se vaya abriendo. También es verdad que se abrieron estos 2 productos, estos 2 sectores en el mes a principios de año, enero y febrero, y ya se hablaba con Argelia y todo el mundo estaba un poquito de acuerdo en que no habría nuevas aperturas, a no ser que fuera algo muy puntual hasta que pasara el Ramadán. Es decir, la situación de hoy a mí no me sorprende, la esperábamos y quizás lo que tenemos que estar preparados es para cómo tenemos que actuar de forma correcta una vez vayan abriendo los productos a partir de ahora del fin del Ramadán. Y esto es lo que vamos ahora a ver cómo tenemos que hacerlo para que no nos vuelvan a sorprender con alguna de estas cambios de normativa argelinos que, por otra parte, también diré que son bastante habituales y que siempre es un país con el que te puedes llevar alguna sorpresa por cambios normativos que me afecten. Fíjense que la palabra domiciliación es la clave y que la agencia Algex de Argelia, que es la Agencia Nacional de Promoción del Comercio Exterior, es quien va a estar controlando y quien va a estar autorizando todas estas domiciliaciones. Está claro que habrá una normativa para cada producto y que van a ir entrando cada producto por separado. Es decir, cuando me abran el producto deberé asesorarme debidamente para ver qué tengo que hacer o qué requerimientos tiene mi producto en cuanto a normativa en esta domiciliación que habrá. Está claro que la domiciliación no la tiene que efectuar el exportador, la tiene que efectuar siempre el importador argelino en Argelia. Y aquí viene el gran problema. La tiene que efectuar el argelino y, como ya nos demostraron y vimos en el mes de junio del 22, no siempre la estaban haciendo correctamente. ¿Y cómo voy yo? Esto soy yo, el pobre exportador español. ¿Cómo voy yo a poder saber si la ha hecho? Es decir, ¿cómo voy a poder pasar este trámite de tener la domiciliación, saber que está hecha correctamente y no tendré problemas como me ocurrió en su momento? Pues bien, la primera no es comercial, pero a veces tendríamos que ser un poquito más, pues, yo diría, duros y de pedir la prueba al importador argelino de domiciliación. Sobre todo cuando trabajamos, acuérdense que hemos dicho que teníamos 2 productos, créditos y remesas, pues cuando trabajáramos con remesas. Ahora explicaré el por qué en las remesas es difícil saber si está domiciliado. Cuando trabajamos con créditos documentarios, siempre tenemos ya la prueba
en cuanto recibimos la carta de crédito de que ya se ha domiciliado la operación, porque el cliente argelino, cuando va al banco para la apertura de la carta de crédito, ya tiene que domiciliar la operación, es el acto de domiciliación de la operación. Un banco de cualquier país del mundo no va a abrir una carta de crédito si no tiene la autorización de apertura de la misma por parte de la parte gubernamental o la parte administrativa del país. Acuérdense, medios de pago simples no existen, solo los documentarios, remesas y créditos, y con la ventaja de que estos medios de pago están amparados por la Cámara de Comercio Internacional. Esto podría no parecernos que no es importante, pero sí que tenemos unas reglas del juego fijadas en los dos de carácter mundial, por llamarlo de alguna forma, porque a pesar de que las normas de la Cámara de Comercio Internacional no son normas de carácter privado, están reconocidas por la Convención de Viena, a la que están adheridos 170 países, entre los Argelia y entre los España. O sea que son normas que todos sabemos que tenemos que aplicar en cualquier transacción de estos dos medios de cobro. Las remesas son el medio que prefieren los argelinos, en parte porque los argelinos no estaban domiciliando siempre los cobros, las operaciones de pago o la importación antes de la fecha que tuvieran que hacerlo. Y la banca argelina hacía un poquito la vista gorda con sus clientes y les aceptaba que domiciliaran cuando la mercancía ya llegaba al puerto. Este fue el gran problema el 8 de junio, que el argelino no lo había hecho porque no la estaban obligando, pero por el contrario no pudo hacerlo porque había salido esta norma. Y les tengo que decir que esta norma era muy dura, muy seria, y ningún director de banco en Argelia ni nadie en puertos tuvo ni la más mínima intención de saltársela en ningún momento, porque realmente era el gobierno de Argelia quien había dictado la norma por los motivos políticos que ya ha dejado claro Alfonso y que ahora ya no vienen a cuento, pero que nos siguen afectando cada día. ¿Por qué les gusta la remesa? Pues bueno, porque la remesa no la domicilia, encima dan un plazo muchas veces de hasta 59 días. No sorprende el plazo 59 días, y es porque en Argelia una de las normas que tienen es que no se puede, el proveedor no puede financiar al cliente a largo plazo, y para ellos largo plazo, dentro de esta salud financiera de país que ha comentado Alfonso, es un plazo de 60 días, a partir de 60 días. Es decir, que por eso ponen 59, porque 59 es corto y 60 es largo. Es normativa argelina que tenemos que acatar porque es lo que hace el país. ¿Vale? Y tenemos que tener en cuenta que es el medio de cobro menos seguro para el exportador español. Una remesa no da nunca la garantía de cobro, da garantía de acceso a mercancía, pero no de cobro. Bien, ya hemos dicho que simples no podían haber, porque el cliente podía retirar la mercancía antes de pagar, mientras que aquí, fíjense, este es un esquema de una remesa documentaria que podría parecer así a simple vista muy complicado, pero si seguimos los números veremos que es muy fácil. En el punto número 1, el exportador envía la mercancía hacia Argelia, hacia el puerto, donde el importador va a tener que ir a recogerla. Pero fíjense que mientras que en el negocio simple el paso 2 sería que el importador retirara la mercancía del puerto y después fuera a pagar, aquí el paso de la retirada de mercancía pasa a ser el paso 7. Fíjense si pasan cosas antes. Pues antes el exportador va a tener que preparar todos los juegos de documentos y entregárselos a su banco, al banco español con el que trabajen. El banco español, que se va a llamar banco remitente, los va a enviar al banco argelino, y si cuando llegan al banco argelino tienen la domiciliación correctamente hecha, solo incógnita, porque no lo sabemos normalmente, el banco argelino va a tener que revisar si está o no. Si no está, no va a poder permitir entregar estos documentos al importador, y que la mercancía estará en Argelia, problema,
y tendremos que hacer los pasos para repatriarla si es necesario. Esto ocurrió con alguna mercancía en junio del 22. Ahora no debería ocurrirnos, porque realmente deberíamos asegurarnos en la remesa de que realmente se ha domiciliado antes esta operación. Otro caso muy diferente es si la domiciliación la tenemos hecha, porque en el caso de que tengamos la domiciliación hecha, fíjense que le den un semáforo verde, entonces ya no va a haber ningún problema y la mercancía, los documentos se le van a entregar al importador para que vaya a retirar la mercancía y el banco va a pagar la operación. Bien, remesas documentarias ya vemos el problema. No sabemos, no tenemos constancia fehaciente de que haya una domiciliación previa a que nosotros enviemos la mercancía y podemos tener el problema que hemos comentado. Esto no nos ocurre en un crédito. Recordemos que el crédito es compromiso de pago del banco, ya no del cliente. Es decir, el banco se compromete a pagar, el banco argelino, contra la presentación de unos documentos, por lo que, como se compromete a pagar, tiene que asumir esta responsabilidad de pago contra una domiciliación previa que haya. En un esquema de crédito, pues lo fácil, el banco argelino se compromete a pagar y va a abrir el crédito si tiene la domiciliación, si no, no va a abrir el crédito. ¿Vale? Para mí, exportador, pues un crédito documentario es bueno en Argelia. Es bueno por tres motivos. Primero, porque tengo la seguridad de domiciliación, o sea, cumplimiento de la carta asegurado. Tengo una seguridad de cobro, porque me paga el banco, no el cliente. Y puedo tener, y por eso lo pongo con naranja, puedo tener unas dificultades técnicas si no estoy avezado en el tema de los créditos documentarios. Pero bueno, para eso está la gente que realmente trabajamos este medio de cobro y que les podemos ayudar pues, a solucionar todos los problemas que se tengan. Claro, es más caro, sí, es más caro, pero tampoco no mucho más caro que una remesa documentaria, porque lo que sí que hay mucha diferencia en cuanto a costes financieros es entre los medios de cobro simples y los documentarios. El importador argelino, pues bueno, fíjense que aquí le he cambiado el color verde, no le gusta tanto, porque se ve forzado a la domiciliación previa, pero precisamente esto es lo que queremos. Por otra parte, tiene una posible obligación de efectuar un depósito. Bueno, esto no es un problema. Quien trabaja con créditos documentarios de importación sabe que normalmente ya no se efectúa un depósito ni aquí ni en Argelia, sino que el banco le ofrece una línea de apertura de cartas de crédito que sustituirá el depósito. No es problema. Y tiene las mismas dificultades técnicas por la normativa que el exportador en el mismo nivel de dificultad. También es importante destacar que Argelia, Argelia no es un país que tenemos cerca, es un país en el que somos grandes proveedores de Argelia en condiciones normales, pero fíjense que se analizó a través de CESCE, la Agencia Española de Seguros de Crédito a la Exportación, fíjense que habla de un país con riesgo comercial alto y un país situado en el grupo 5 de 7, es decir, lo tenemos al lado, es un gran cliente nuestro en condiciones normales, pero tenemos que tomar nuestras medidas previas porque no es el mejor pagador del mundo o el país que mejor paga. Cuidado que aquí no entro en las demoras de cobro de las operaciones en Argelia. Todo el mundo que ha trabajado con Argelia se ha encontrado en que a veces no cobra puntual en la fecha que esperaba cobrar, pero cobra un poquito más tarde, esos famosos 20 días o 30. Esto no es un problema de pago, esto es un problema de divisa y un problema que tiene Argelia histórico es que como no tiene deuda externa y no se endeuda bajo ningún motivo, lo que paga es cuando tiene divisas procedentes de sus exportaciones. Es decir, que cualquier banco argelino, cuando ya tiene la operación domiciliada y a punto para pagar, debe acudir al Banco Central de Argelia para cambiar la moneda local del cliente argelino por euros, en nuestro caso por euros,
para pagarnos, y a lo mejor esta operación de ir al Banco Central a pedir divisa contra moneda local sufre alguna demora porque en aquel momento el Banco Central no tiene divisa y tiene que esperar a cobrar operaciones de exportación, como ha dicho muy bien Alfonso, sobre todo de hidrocarburos, que es su gran partida de exportación, para poder afrontar los pagos de las importaciones. Este no es un problema, es una realidad en Argelia que a veces para la tesorería de las empresas provoca pues desajustes, pero son desajustes, no impagos, que es lo que realmente me preocupa más. Claro, en Argelia también es habitual las operaciones de crédito documentario, pero con banco confirmador español. Claro, como más azúcar, más dulce y por consiguiente más caro. Pero también se dan mucho las operaciones que recordemos que la confirmación no es más que añadir el compromiso de pago del banco español al del banco argelino. Es decir, poder cobrar puntual las operaciones y no tener que esperar estos días que se pasan en Argelia siempre esperando que el banco argelino tenga fondos. Cuando hay un banco confirmador, este banco tiene que pagar en la fecha que toque, independientemente de que el banco argelino le haya dado los fondos o no. Bien, fíjense que aquí para un exportador se le añade una cosa más de color verde, es decir, un semáforo verde más, que es la cobertura del riesgo país, a las que ya habíamos visto anteriormente de seguridad de domiciliación y seguridad de cobro. Es decir, estamos en la figura más que garantiza mejor el cobro de Argelia o de cualquier país, pero en el caso argelino muy importante. Para un importador la confirmación no le afecta en nada, porque la confirmación es un beneficio para el exportador y el importador solo lo tiene que indicar en el contrato de la carta de crédito, pero no tiene en ningún momento ningún coste para él ni ninguna dificultad en ponerlo. Por eso ni les pongo esto porque es lo mismo. Bien, para acabar, y después de la experiencia de lo que pasó, quiero hablar un poco de lo que es la banca argelina y la banca española. Aquí en España estamos muy mal acostumbrados porque tenemos una banca de primer nivel. Y yo les puedo decir que he estado también trabajando en banca, pero en varios países, y que no ocurre lo mismo en países en los que pensamos que están por delante nuestro. Pero bueno, cuando bajamos al nivel argelino, pues la organización bancaria argelina es muy diferente a la que tengamos ahora. Para ponerles un ejemplo, y si hay aquí alguien que trabajara ya hace 40 años, que fuera, pues se acordará que antes el director del banco era Dios y era el que tenía el poder en cualquier operación, cosa que no ocurre hoy en la banca española, que realmente el director no tiene mucho poder de hacer cosas que no se le permitan por normativa. Pues bueno, en Argelia estamos todavía en una banca pues como la que teníamos nosotros hace 40 años. Es decir, que los directores de banca son los que tienen el poder en todas las operaciones. Esto complica mucho porque los procedimientos son menos estrictos y yo siempre pongo un cuadrito que es la banca en general. Nos tenemos que saber que en el caso de, ahora estamos hablando de Argelia, pero esto podríamos hablar en cualquier país, pues el Banco de Argelia siempre va a ir un poquito a favor de su cliente, con una relación cliente-proveedor, igual que pasa con el banco aquí en España, que va a ir a mi favor y no a favor del importador argelino. Esta vulgar pared que he puesto aquí en medio, que es un muro realmente, pues ocurre en todos los países. Pero en Argelia es importante ya que estos retrasos y este déficit de balanza de pagos a veces hace que se alarguen un poquito más los plazos y que sea difícil pues que el banco actúe con esta agilidad a la que estamos acostumbrados. Tenemos que buscar muy bien con qué banco trabajamos en las operaciones de Argelia. Y les puedo asegurar que con el cierre de 8 de junio del 22 se vio clarísimamente lo importante que era en Argelia trabajar con estas condiciones que les voy a decir. El banco le tiene que dar agilidad de servicio aquí en España. En comercio exterior esto es básico. Asesoramiento en la operación, muy importante,
asesoramiento en la operación. El asesoramiento en las operaciones, y sobre todo en países como Argelia, son muy importantes y necesarios. Personalización, no hay dos operaciones iguales, nos tenemos que olvidar, o sea, por mucho que vendamos el mismo producto, las operaciones cada una es singular. Y fíjense que en rojo importante pongo apoyo en destino. ¿Qué significa apoyo en destino? Significa que el banco con el que trabaje las operaciones de Argelia tenga oficinas en el país, en Argelia en este caso, para poder, en el caso de tener operaciones que no fluyan al ritmo normal, poder ir al banco a pues, negociar o ver en persona las operaciones. En Argelia esto es básico que mi banco tenga oficina, y no hay oficinas bancarias como entendemos oficina bancaria aquí en España, porque en Argelia esto no existe debido a los requerimientos del gobierno argelino para los bancos extranjeros, que no hay. Pero sí que hay oficinas de representación. ¿Qué es una oficina de representación? Es como un despacho en el que tiene personas del país, es decir, personas argelinas y personas españolas, que van allí y visitan los bancos y pueden desatascar las operaciones. Bien, en Argelia hay dos bancos españoles que tienen una oficina abierta en Argelia con licencia de oficina de representación argelina y que pueden ayudarles in situ y que fueron de gran ayuda para nosotros para desatascar las operaciones en su momento. Y estos dos bancos son el Banco Sabadell y CaixaBank. No hay otros bancos que tengan. Entonces, yo para acabar esta presentación en cuanto a la operativa, les diría que son los dos bancos con los que deberíamos operar en Argelia nuestras operaciones para intentar que no tengamos atascos o problemas y que cuando tengamos problemas pueda ir mi banco a ver qué pasa con mi operación. Para cerrar, dos palabras claves que son las dos del trabajo en Argelia. Domiciliación, que es la palabra que tenemos que tener siempre claro, que es obligatoria para todas las operaciones en Argelia y que tenemos que ser conocedores de que sea domiciliado mi operación, si no puedo tener problemas a la hora del cobro. Y la segunda, tener el teléfono del que sabe de Argelia, que es importante para poder asesorarme en cualquier operación, porque realmente lo tenemos cerca, pero es un país que está muy lejos en cuanto a las prácticas habituales en cobros y pagos que tenemos en nuestros sistemas hoy en día. Macarena, por mi parte, dar las gracias. Más o menos me he ceñido al tiempo y dejamos el tiempo que queda para cualquier consulta que quieran hacer. Por mi parte, si quieren hacerla de viva voz, no hay problema, no somos muchos. Vale, imagino que por parte de Alfonso tampoco tendrá problema. Había una persona que quería ver de nuevo las cartas, pero bueno, como os he enviado a todos lo que es el mini sondeo, Claro. y en la presentación de Joan están las dos cartas o las tres Están las cartas. dos cartas, están las cuatro Sí. cartas, las dos cartas de junio del 22 y las dos de ahora. Vale, pues ya tenéis el mini sondeo, contestarlo y que es un minutillo y os envío las dos presentaciones, ¿vale? A lo largo de la mañana. Pues eso, que nada, proceder a preguntar, a ver qué dudas tenéis. Todo, quien quiera abrir el micrófono, que abra el micrófono y pregunte, y quien no, pues a través del chat. Buenos ¿Vale? días. Empiezo yo, si os parece. Adelante. Mi nombre es Juan Francisco García de Paredes, soy director comercial de Inmesol, trabajamos con grupos electrógenos. Daros las gracias, Macarena, Alfonso y Juan, ha sido muy interesante. Y a mí me gustaría hacerle una pregunta a Alfonso. Comentabas cuando detallabas el tema de sectores estratégicos en Argelia, en el ámbito de la construcción y obra pública, hablabas de licitaciones, ¿no? Y que había la posibilidad de hacer seguimiento un poco de esas licitaciones a través de una página web, o ahí me he perdido un poco. Para ver el tipo de licitaciones en cuanto a grupos electrógenos. Y luego sí que me ha parecido también muy interesante lo que comentabas de la nueva ley de maquinaria usada, ¿no? Por si podía facilitarnos un poco esa información.
Gracias. Alfonso, tienes que abrirte el micrófono, que no se te oye. Ahora. Vale, es verdad, ahora me oís. Sí, vamos a ver, hay una plataforma que se llama Baosem, luego si quieres, si me das un email, te lo paso por email, Sí, y ahí salen un poco lo que es la cabecera de los tenders, ¿vale? Esos son para concursos públicos. Y luego hay otra plataforma que se llama Sarpi, que incluso, como os decía, es que tenemos la oficina en Argel y están justo pegados, es el edificio de al lado. Tenemos buena relación con ellos y nos han mandado, recientemente han abierto, era un grupo electrógeno, te lo mandaré si quieres también por email. Han pedido un grupo electrógeno que se habían vencido el plazo y han dado una relanzamiento que le llaman, han dado 2 meses más o un mes más para poder presentar ofertas. El tema de estos tenders tienen dos problemas. En circunstancias normales tienes que preparar la documentación, que no hay problema, lo hemos preparado para otras empresas de informática que presentaron para unos servidores o lo que sea, tienes que bastantear la información de tu empresa, traducirla y tal, pero bueno, se hace una vez y luego te sirve para el resto de licitaciones. Y el segundo problema que hay ahora, por desgracia, es que pues lo que huele a origen español, pues te dejarán presentarte a la shortlist y luego se la darán a otro, ¿sabes? O no, o como es un tema pequeño, pues no habrá problema. Estamos viendo gente que dice, oye, a mí me han adjudicado una cosa y no, como estamos en petit comité y no ha habido ni corrupción que le he tenido que pagar nada a nadie, ni ha habido nada, o sea, que estamos viendo, hay muchas licitaciones, hay mucha demanda de cosas. Entonces, luego te mandaré, si quieres, el enlace también de Sarpi para que lo compruebes y te mando el email de esa licitación que está viva. Y lo que sí que te aconsejo es que, pues a lo mejor si te interesa este tipo de cosas, pues que sondees algún socio local que le venga muy bien tu tecnología, tu equipamiento, y la mayoría tienen como una especie de memoria técnica y le dices, pues mira, te quedas tú un 20% de hacer la memoria técnica y yo hago el supli, ¿no? El suministro del material o algo así, ¿vale? No sé, depende cómo lo puedas enfocar, ¿vale? muy bien. Muchas gracias. Vale. Te dejo Entonces, el correo de en todas el chat. formas, voy a dejar, si queréis, mi email en el... Es que no he puesto en la presentación ni contacto ni nada. Sí, sí, Voy no a has puesto dejar nada. ahí... Ya soy un desastre a nivel A ver, comercial. pon el mail tuyo en el chat y así todos se lo pueden Vale, copiar. pues Y yo qué Muchas gracias. sé, es que no... lo voy a poner en el chat y ya está. Y pongo mi email Ponlo y en los el que chat, queráis escribirme. ¿vale? Y así cada uno se lo puede copiar y si Vale. tiene más preguntas que sean más íntimas que no quieran decir aquí, pero bueno, Vale. estamos en petit comité, somos muy poquitos y cada uno es de su padre y de su madre, en el sentido de que desde las golosinas al del riego no tienen nada que ver unos con otros, o sea, que podéis Y preguntar, ahí he dejado mi contacto, ¿vale? ¿vale? Gracias. Eh, también está el contacto de García de Paredes, ¿vale? Vale. Siguiente pregunta. ¿Alguien más que quiera preguntar? Mira, voy una cosa. Venga, a ver. Oye, ¿te importa mandarme ese archivo todo para centralizador? Por lo menos ¿Nadie? las fotos y esto, porque voy a comprar las empresas. Parece que hay silencio total. Yo sí tengo una pregunta. A ver, Juan, Muy buenas. Porque tengo que adelante. Bueno, ya sabéis que el sector es de las golosinas. Entonces, o sea, de momento no se sabe cuándo se podrá exportar oficialmente. Nosotros actualmente tenemos además las trabas de hacer alimentación de certificación halal, que Certificación también halal, sí. incluso hace poco cambió la normativa y pedía que lo certificara la mezquita de París. Así será. En ese sentido, ¿qué información, hay alguna información nueva o qué información? Porque a mí es lo que me va contando el cliente, pero me voy enterando y mi cliente incluso se va enterando tarde. Teníamos un cliente de Valencia que también hacía tema de gominolas y dulces y yo no sabía eso de París. Él tenía un certificado, además creo que era de Cartagena, puede ser, una mezquita de Cartagena, no sé, algo así. Me suena eso incluso. Bueno, Tenía un puede ser, certificado es que halal. puede ser, claro, es que al no permitirse las importaciones desde España,
Claro, puede ser la mezquita de cada país de origen, pero claro, hasta el momento no se permitían las exportaciones desde España. Vale, no sé, yo creo que se necesita una acreditación halal como para alimentación y desconozco, yo si quieres que te haga alguna consulta más específica la podemos mirar. ¿Vale? Yo sé que yo cuando viajo allí estáis prácticamente todas las marcas españolas de golosinas, a mí me encantan y siempre os veo en todos los lineales y en fin, en las tiendas estas pequeñitas que sabes que están atomizadas que lo llevan cadenas de distribución Casi todo entra de contrabando. exacto, todo entra con furgonetas y camiones, en fin, entra un poco así, luego te cargan 3 pavos por la bolsa, pero ya está. Pero bueno, sí, pero se puede entrar por vías normales, cuesta más, pero hay distribuidores que suministran a estas y lo hemos intentado y lo hemos movido con empresas de alimentación de otros productos y se puede intentar llegar a algún acuerdo o seducir a esos distribuidores grandes que son mayoristas que le suministran a los minoristas, que, que a ver los hilos y además tienen un mercado muy vertebrado y muy bien hecho, porque sabéis que allí los Carrefours grandes hay 2 o 3, las cadenas estas que como las entendemos nosotros no existen o existen muy pocas y la forma de vender es así. ¿Vale? ¿Hola? Vale. Pues no sé. Gracias. ¿Alguien más desea preguntar? Sí, ¿se me oye? Soy José Manuel. Sí, hola José Manuel. Hola. Decid de qué empresa vais. Pues sí, yo ya vengo sabemos de- quién eres porque te has presentado el primero de todos, pero el resto no estaban. Vale, Lo de las frutas y verduras. Y estuve ahí. Hola, sigue. es que oigo como una conversación. Sí. Vale, soy yo, es mi departamento. Vale, no pasa nada. Llamo desde Yecla, somos una empresa Navarro-Zorin que fabricamos tiradores para muebles y a nosotros pues se nos ha cortado totalmente la posibilidad de hacer negocio con ellos, como a todos, pero sí que me gustaría, sé que hay empresas que se encargan de hacer triangulaciones de operaciones. Y al principio hemos comentado algo de esto y a mí sí que me gustaría tener información de alguna empresa que se encargue de hacer esto, para contactar con ellos y ver si me es rentable o directamente no es algo que pueda ser rentable para hacer. Vale, mira, hemos preparado a lo largo de estos meses, hemos preparado una pequeña lista corta de 2 o 3 empresas, incluso Transpet está operando a veces, te puede ayudar y, en fin, yo te paso la lista, tienes los teléfonos, los móviles, mándame un email a ese email que te he puesto y te lo mando y hablas directamente, hablan todos español de los que tenemos ahí. Y uno de ellos, creo que el primero y el segundo nos vino de parte de IBACE, que en teoría pues no tienen que ser bandoleros, o sea, tienen que ser gente seria en lo que hacen. Me explico, que me estoy liando un poco y no quiero. ¿Sabes a lo que me refiero? Pues claro, cambiar un certificado de origen no es muy legal que digamos. Intentamos, me acuerdo que tuvimos una reunión con el gobierno de España para intentar pedir en la Comisión Europea que los certificados de origen no pusiera Portugal o España, pusiera solo CE para intentar evitar eso, pero no lo conseguimos. Entonces, en este caso, pues la Cámara de Comercio de Oporto que sabemos, pues los emite con esta gente que ya se ha hecho especialista en esto, pues le pides cotización y si te encaja o se encaja comprador y vendedor, pues tienes una vía de poder seguir vendiendo. Entonces, ¿sabes? No hay problema. Muy bien. Hay una pregunta aquí ahora de Zapatrade que dice si sería posible hacer cartas de crédito transferibles. No es posible porque los documentos que van en una carta de crédito transferible son, exceptuando la factura, que sí que la cambias en destino, son documentos que vienen desde origen. Y aquí entraríamos otra vez en el conflicto que acaba de decir Alfonso del certificado de origen, que tendría que ser español de la mercancía. Entonces,
las cartas de crédito que hay, que se están haciendo con Argelia, acaban siendo cartas de crédito hacia otro país, hacia estas sociedades que hay o hacia alguna empresa que se haya montado en el país, pero nunca podríamos hacerlo a través de transferibles, porque al final de la carta de crédito se podría saber por los documentos que es España, que no es Francia o Italia o el país que hiciéramos la operación. Está diciendo, el mismo señor este de Zapatrade te dice cómo lo hacen, ¿no? Sin que la baja de Sí, pero no será con carta no de se puede. crédito. Con carta de crédito. Dice, nosotros hacemos triangulación y damos ese servicio. Claro, triangulación sí, pero sin la Mm. carta de crédito, desligando las operaciones. Vale, vale. Vale, solo cabe una cesión de Francia a Bien. España. Claro. Ujú. Y sí, así es. Solo que habría una cesión, pero se podría ver que el origen es español de la mercancía y tendríais problemas en la entrada en Argelia. Vale, vale. Este mismo señor creo que estaba preguntando si había alguna información positiva sobre las piedras naturales. Hay muchas empresas españolas de piedra natural, sobre todo por vuestra zona y zona Alicante y tal. Nos encontramos con lo mismo, origen España, pues bueno, la gente que tenía ya articulados sus clientes y sus distribuidores o sus ventas, o en fin, hay que buscarse alguna intermediario de estos para poder operar. Y incluso hubo un momento, no sé, si luego me quiere pasar el código arancelario, se lo puedo revisar, pero creo que aumentó el DAPS o incluso tuvo un tipo de restricción o recientemente quiero recordar, es que son muchos productos y eso, pero si me pasa el código arancelario, lo podemos revisar a ver en qué situación está, en un escenario, como decíamos, de asepsis, ¿no? Que no fuera con España, ¿sabes? De cómo está el producto. Vale, estupendo. A ver, ¿alguien más quería preguntar algo? Estáis muy calladitos. Menos mi compañera que la llaman por teléfono y tal. Ah, mira, está a mí. Abre el micrófono, o te lo abro yo. ¿Lo sabes abrir? Ahora, Ahora, ¿me oye? adelante. Vale, quería preguntarle a Joan, en definitiva, en la forma de pago, remesa documentaria es la clásica, entonces yo le mando la factura, él hace la domiciliación, pero me acuerdo que me mandaban un aval bancario que el cliente tiene que firmar con el banco. ¿Siguen con el mismo proceso o han cambiado A algo? ver, más que un aval bancario era el acto de la domiciliación, lo que hacía con el Una banco. pignoración. No, realmente no podía haber una pignoración o no de fondos que no nos afectaba, pero era realmente el acto de la domiciliación. Domiciliación seguirá habiendo. Lo que no sabemos es qué características va a tener esta domiciliación. Los dos que tenemos ahora no han fijado que la domiciliación tuviera que ser X días antes de la importación, mientras que antiguamente sí que lo teníamos. Entonces tendremos que ir viendo en cada uno de los productos si exige solo domiciliación previa, lo que quiere decir que cuando te mande la factura con el sello del banco y el sello es del día anterior, pues podrás tú embarcar si tienes la mercancía al día siguiente y mandársela, o si hay alguna restricción en plazo, que es lo que nos fijaron en todo lo que era un producto terminado antes de, o sea, en junio del 22 estaba vigente. Hoy no hay nada vigente en Argelia en plazo, pero yo no digo que no exista este vigente dentro del día que se abra, porque no lo sabemos. Vale, vale, vale. Ok. Gracias. Bueno, a ti. Ujú. Vale. Pues nada. A ver, Eduardo, buenos días. Hombre, buenos días. ¿Qué Se me ha tal? caído el ordenador y he tenido que reiniciarlo.
Sí, estamos ahora con las preguntas. Si quieres preguntar algo, es tu momento. No, está bien, está bien. Sí, he faltado Vale. 5 minutos nada más. El Ya, tiempo ya, sí me he dado de cuenta. reiniciar. A ver. Ah, mira, Stanislao sigue Sí, preguntando sí. si... Sí, ahora he visto que hay una pregunta de Stanislav. Sí. Mucho retraso para la apertura. Bueno, esto depende del cliente que la pida. Si es un cliente con crédito, va a ser más o menos rápido. Si es un cliente sin crédito, se hace largo el proceso. A ver, a pesar de que tenga crédito, en Argelia los plazos se multiplican. Es decir, lo que aquí entendemos que en 2 días tenemos solucionado con nuestro banco, en Argelia igual en 2 semanas. O sea, ya sabemos que no es un país cuya banca se destaque por su rapidez. Pero claro, en la carta de crédito, si el cliente no es habitual usuario de cartas de crédito, puede demorarse algo más en la apertura, porque tienen que prepararle un estudio de riesgo del cliente, porque como he dicho, en las cartas de crédito quien paga es el banco, independientemente de que el cliente tenga fondos o no en el momento del pago. Vale. O la pregunta que hace ahora de ¿cuándo se deja una mercancía en abandono en puerto por parte de las autoridades? Pues esto es imposible de contestar porque depende mucho de cada puerto y de la capacidad que tenga el puerto de almacenamiento. Hay veces que he tenido mercancías que a 6 meses todavía he podido recuperar y otras veces en 1 mes y medio me he encontrado que no estaba la mercancía en mi práctica que tengo en las operaciones de mis clientes. Os puedo asegurar que el día 8 de junio teníamos prisa en solucionar el tema para poder que no pasara esto. Si hay hecha la domiciliación en Argelia no hay ningún problema. La salida de la operación de puerto es rápida en los ritmos argelinos, claro. No hay ningún problema de abandono, seguro que no. Vale. Pues nada. ¿Alguna última pregunta o lo dejamos ya aquí? ¿Cómo lo veis? Por el chat no hay ninguna nueva y ninguno se nos anima tampoco. Así es que, lo dicho, muchísimas gracias por asistir a todos y gracias a Joan y gracias a Alfonso. Si queréis contactar con alguno de los dos ponentes, poneros en contacto conmigo y os doy sus correos electrónicos, ¿verdad? Que puedo hacerlo, ¿verdad, Joan? ¿Verdad, Alfonso? Sí, además en la presentación que les pases está el mío por si quieren contactar conmigo, no hay ningún problema. Vale. Y nada, os enviaba el webinar, el mini sondeo y ahora os envío las presentaciones, ¿vale? Conforme me vayáis contestando. Muchas Lo gracias. dicho. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por asistir. Adiós. Venga, hasta luego, adiós. Hasta luego.